Yo no quiero llegar a mi lecho de muerte, mirar para atrás y sentir culpa por no haber querido intentar al menos eso que mi alma me decía. Entonces, a partir de que me di cuenta de que hay personas que en su lecho de muerte se van de este plano con culpa, con sentimiento de no haber realmente escuchado su corazón, yo dije, eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo prefiero intentar, caerme, probar y darme cuenta por dónde sí, por dónde no. Pero quiero llegar así, viejito, y haber dicho, no sé si lo logré todo, pero al menos lo intenté. Al menos no me quedé con las ganas. Al menos avancé. No dejé que otros me limiten. Seguí adelante, probé, me saqué realmente las dudas si era por acá o por allá. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a seguir permitiendo que otros te limiten? ¿Que tus propios pensamientos te sigan limitando? ¿Vas a seguir en ese camino pese a que no seas feliz? ¿O vas a actuar desde tu corazón? ¿Vas a empezar a escuchar realmente esas vocecitas internas que te están diciendo? Porque vos ya sabés, porque las señales están claras. Empezás a ver números, empezás a ver que aparece y todo se va alineando. ¿A qué? A eso que sí ya sabés que querés. Pero ahí donde está la pregunta final, que es, ¿vas a escuchar a las señales? ¿Vas a actuar en consecuencia? ¿O vas a seguir resistiéndote al cambio? Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Auspicia este programa María José Villar. ¿Tenés un libro esperando salir al mundo? Con ella podés hacerlo realidad. Edición profesional de libros y manuales tanto en inglés como en español, corrección de textos, ortografía y gramática, trámites de ISBN y derechos de autor, publicación en Amazon y Hotmart. No lo dudes, contactá a María José Villar a través de un correo electrónico villarmariajose7@gmail.com o mediante WhatsApp al +54 22 3 53 82 28 9, porque cada historia merece ser contada. Viajes de luz. Un viaje a recuperar tu código de luz original y a liberar viejas restricciones. Viaja al corazón de tu esencia más expansiva, porque cada sesión es un viaje, cada viaje una experiencia profundamente transformadora. Sesiones personales de Akasha Sistémico y rutas inspiradas grupales. Próximas salidas: Barcelona, Mística e India Esencial. Encuentra el camino en Instagram como @viajesdeluz o @Natacha Giselle. Viajes de luz con Natacha. Donde tu esencia original brilla con todo su resplandor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá, y hoy tengo el honor de presentar a un magnífico creador digital que tuve la suerte de conocerlo, de conocer su contenido hace muy poco y me encantó. Bienvenido, Alex Morales, y muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿cómo estás? No, la verdad que es un placer enorme poder estar acá conectado con vos, y gracias por la invitación. La verdad que para mí, cuando me escribiste, fue un placer poder sumarme a este proyecto tuyo y poder, obviamente, desde mi lugar, aportar mi granito de arena para comunicar, y bueno, te felicito también por este proyecto, y me pone muy contento por estar acá conectando con vos. Muchas gracias. Bueno, y voy a comenzar con una pregunta que me encanta hacerle a todos los entrevistados. ¿Qué es para vos ver más allá?
¿Qué es para mí ver más allá? Yo siento que ver más allá implica justamente ver no de la manera en la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que yo siento que hoy lo relacionaba con un video que ayer estuve grabando, donde hablábamos de que esta estadística que está comprobado, ¿no? Que vemos solamente el 0,0005% del espectro de luz de lo que supuestamente percibimos como lo que es la realidad. Y después nos damos cuenta que, imaginen, ¿no? Que ni siquiera el 1% es lo que percibimos de lo que es en realidad todo el ecosistema en el que vivimos y estamos, ¿no? Entonces yo siento que ver más allá implica esto, ¿no? De poder en algún punto percibir más que ver y empezar a ver con otros ojos. Y bueno, y el ver más allá lo relaciono mucho con eso, ¿no? Con la profundidad del origen, ¿no? De esta búsqueda constante que estamos, o por lo menos los que en algún punto han despertado su conciencia y están en este camino espiritual o están en un camino de crecimiento y de búsqueda constante. Y siento que va muy relacionado, por lo menos desde mi percepción, me conecta mucho el ver más allá, es ver por fuera del velo, ¿no? El velo de los ojos, de poder conectar mucho más con todo esto que quizás uno va como cuando empezás a pelar una cebolla y va saliendo capa por capa. Bueno, siento que ver más allá implica ver desde un lugar más elevado, ¿no? Un lugar más consciente y conectar mucho con algo que quizás no veíamos antes, ¿no? Entonces, por ahí puede llegar a ser lo que se me vino a la mente, ¿no? Ver un poco más. Del ver más allá, además, que al fin y al cabo termina siendo también ver hacia adentro, ¿no? Desde el ver más allá implica ver más hacia adentro y poder conectar justamente con todo lo que vinimos realmente a hacer a este plano. Y bueno, siento que es por ese lado. Por ese lado de ver más allá sería para mí, de manera resumida a lo que dijimos, cuestionar un poco más, ¿no? Desde qué lugar, con qué ojos estamos viendo, con qué ojos o con qué sentido estamos percibiendo nuestra vida. Me gusta la metáfora de la cebolla, te cuento. Me gusta la analogía. Y coincido porque a mí me encanta cuestionar todo. Así que me gustó tu reflexión en ese. Creo que es exactamente eso, ver hacia adentro y cuestionar. Cuestionarse, cuestionar y creo que ahí está el inicio. Y hablando de inicio, ¿cómo comenzó esta necesidad de despertar, de expandir la conciencia y sobre todo de darlo a conocer como creador digital? Bueno, mi camino empezó del despertar, se podría decir, cuando tenía más o menos unos 19 años aproximadamente. Yo actualmente tengo 34. Y en ese entonces fue a través de un psicoactivo, se podría decir, que fue como una conexión que me empezó a trabajar mi mente de otra forma. De alguna manera u otra es como que se activó algo en mí que quizás estaba un poco dormido y empecé a hacerme preguntas que no me hacía antes. Y bueno, ya fue a través de información también. Esto de que siempre estaba como esta pregunta, ¿no? ¿Qué es Dios? Y un poco que también uno no es consciente cuando va creciendo quizás en entornos que no te llevan ningún tipo de información más que la que lleva la mayoría, ¿no? Pero sin lugar a dudas, me acaba de venir un recuerdo que sí tuve una persona que siempre habló conmigo desde un lugar como si yo fuese un adulto ya desde niño. Era como que él me hablaba como si me contaba cosas bastante fuera de lo común que quizás un niño de 8 o 9 años no entendería, pero yo sabes que ya a esa edad entendía todo lo que me decía. Y era mi abuelo que ya partió de este plano, el papá de mi papá, y él
tenía muchas historias muy locas. Me hablaba un poco de su familia, de brujería, de cosas que él me habló, de cosas que hablaba no desde su punto, pero que a él le tocó vivir de cerca porque la familia en algún punto se vio afectada y a través de eso él me contaba historias y esas historias me resonaban mucho porque tenía mucho sentido, por lo menos desde mi lugar. Y sabes que me pasó algo que no me daba miedo, viste que quizás uno cuando es niño a esa edad quizás te cuentan esas historias y te da como un poco de miedo, pero mi abuelo tenía una sencillez y una naturalidad tan linda y amorosa de contarme todo que yo lo veía desde un lugar inocente en el cual no me generaba miedo, sí, obviamente me generaba curiosidad. Pero bueno, después mi abuelo partió y era como la única persona que quizás me conectaba, quizás a veces con esas informaciones locas, pero viste que después hubo como una transición, obviamente, porque la gente antes como que veía la espiritualidad. Hoy con este despertar que hay más colectivo es más normal y con el avance de las redes sociales es como mucho más normal ver gente que habla de las energías, de la espiritualidad, de técnicas y etcétera, ¿no? Pero antes, o por lo menos de donde soy yo, de Comodoro Rivadavia, una ciudad del sur de la Patagonia, bien al sur, crecí con una mentalidad mucho de pueblo, ¿viste? Entonces la gente como que le tenía mucho miedo, quizás se podría decir, porque es la realidad, la gran mayoría de las personas ante lo desconocido tenemos miedo, ¿no? Es la primera reacción que tenemos por la misma programación mental que estamos teniendo como sociedad. Y claro, cuando vos querías hablar de estos temas, como que medio que, nada, siempre se apuntaba como a la bruja del barrio, ¿viste? La que te cura el empacho, entonces como que siempre quedaba todo ahí, ¿viste? Como que eso era Mis lo raro y respetos. lo raro siempre era para alguna señora de edad que era como la rara, ¿viste? La que manejaba eso y nada más. Y tipo como que quedabas ahí, nunca tenías una charla quizás profunda con alguien, en mi caso, como siendo hombre, en un grupo de amigos, ni nada por el estilo, porque en algún punto todos como que le tenían mucho respeto y ante el respeto ni siquiera quizás hablaban, por la ignorancia más que nada, ¿no? De por sí. Si la persona, uno no está conectada quizás a libros o información que te acerque a herramientas para poder conectar un poco más, y es más difícil, obviamente, ¿no? Pero bueno, mi camino fue así, se podría decir, como que siempre fui abierto a, a informarme, pero por muchos momentos de mi vida se me despertaba esa curiosidad de saber y de querer entender todo, pero por momentos me adormecía nuevamente en la rutina, en malos hábitos, y que bueno, hoy en día lo puedo decir que eso justamente hoy lo veo de un lugar mucho más elevado, en el cual, claro, eran momentos donde yo prefería dormirme porque no encontraba quizás el entorno que me lleve de manera correcta ante toda esta información o todas esas curiosidades que yo quizás veía y sentía, pero que quizás mi entorno no. Entonces como que había un poco de soledad en eso y al no quizás tener las personas correctas al lado como para que te digan, che, mirá, yo descubrí esto, o no sé, o que te acerque quizás a este camino. Y bueno, después en el 2013 más o menos, sí, 2013, sentí un llamado, empecé a hacer yoga, hice un curso de Reiki, y eso fue como conectar con personas que estaban, primero con nuevos maestros, se podría decir, porque tuve un maestro de Reiki, un maestro de yoga, y ver a personas de cierta edad, se podría decir, de tercera edad, mucho más sabios y con una experiencia de vida, me supieron enseñar ciertas cosas a nivel energía, a nivel hábitos, a nivel técnicas, ¿no? Como lo que es estas herramientas, ¿no? Que vienen más del lado oriental. Pero bueno, eso fue como el primer Alex que empezó, ya venía despertando, pero que empezó quizás a actuar un poco en consecuencia a ese despertar y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo de mi vida? Y bueno, nada, empecé con eso. Pero bueno, como te digo, después me volví a dormir nuevamente y eso, por eso hoy despertó con el tiempo esas ganas de comunicar, esas ganas de hablarles a muchos Alex que quizás están como medio
desencontrados en la sociedad y que no saben bien qué hacer y como que no se sienten quizás en la misma sintonía que su entorno y se empiezan a hacer preguntas que otros no se hacen y medio que se sienten un poquito sapo de otro pozo. Y bueno, ahí empezó un poco la idea, ¿viste? De empezar a hablar de temas que quizás yo no me animaba a hablar, pero que sí yo sabía. Y bueno, así empezó. Después de haber pasado yo también procesos de que conecté con la comunicación, conecté mucho con mi don que es comunicar. Hoy día realmente pude encontrar ese propósito que quizás mucha gente hoy en día no encuentra, que es el por qué vino a este mundo, ¿no? Y cuál es tu misión de vida o tu objetivo, cuál es lo que viniste a hacer acá, ¿no? Y yo siento que hoy en día mi rol, se podría decir, es a través de la comunicación, ¿no? Y en esa búsqueda me fui encontrando y desencontrando, ¿no? Hasta hoy en día, que también sigo en esa misma búsqueda de constantemente alinearme a lo que quiero transmitir y de qué manera, pero bueno, siempre con esa idea justamente de elevar y de aportar valor y de ayudar quizás, porque sería quizás muy egocéntrico de ayudar a despertar a las personas, pero sí de alguna manera ser puente, ¿no? Ser puente de información, más que nada, que les pueda hacer replantear un poco las cosas, ¿no? A cuestionar más que nada y que cada uno obviamente en ese cuestionamiento indague por sus propios medios y también se sienta parte, y no solo quizás. Absolutamente de acuerdo. Estoy convencida que, bueno, a mí me costó por ahí entender un poco cuál era mi misión de vida. No sé si es esta o es solamente transitoria, pero estoy haciendo lo que amo y eso me llena el alma y creo que eso es suficiente. Por eso te entiendo muy bien. Y por Qué cierto, lindo. mis respetos a las mal llamadas brujas, porque curaban como los mismísimos dioses, Totalmente. la verdad. Yo no sé si la gente cree en esas cosas, pero tenían una habilidad, una conexión con la materia, con el origen, no, era una maravilla. Bueno, pero ¿qué es para vos despertar conscientemente? Para mí despertar conscientemente es empezar, bueno, relacionándolo con lo que decías, ¿no? Empezar a cuestionarte por qué te comportás de ciertas maneras, ¿no? Y a partir de eso es como empezás a hacerte las preguntas que te llevan a otras preguntas, y ahí es donde empezás como en esa búsqueda, ¿no? A encontrar esas respuestas, de decir, che, pará, ¿por qué? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué las personas tienen que, no sé, subsistir de esta forma? ¿Por qué la vida es así, ¿no? Y empezás como a hacer estas preguntas profundas y empezás a conectar desde ese lugar y bueno, obviamente yo siento que despertar conscientemente, yo siento que es esto, es darte cuenta de que vivimos en una programación colectiva, ¿no? A través de ciertas personas que en algún punto han diseñado esta nueva era en la que estamos viviendo hoy, y a través de esa gente que crea distintas formas de control para programarnos, mucha gente no sabe que está inmerso en eso, ¿no? Que es parte de ese piloto automático en el cual están desconectados, justamente como bien decías vos, y me pone muy contento esto y resuena obviamente, que yo siento que es justamente, ¿no? Una conexión álmica con lo que querés y lo que te enciende hoy, ¿no? Como dijiste vos, o sea, te enciende el comunicar, el poder estar haciendo podcast, el poder trascender tu mensaje y conectar con otras almas y poder estar creando un entorno a través de este proyecto, y que esta voz y alzar tu voz y conectar con otras voces para poder llevar un mismo mensaje, ¿no? Porque yo siento que estamos en algún punto en la misma, y de eso se trata, ¿no? De que como que todos estamos como alineados a un bien mayor,
más allá del propósito individual o misión individual, yo siento que todos pertenecemos quizás aún más a una misión más a nivel colectivo y todos como que en algún punto estamos aportando con sus dones y talentos su granito de arena. Pero claro, hay mucha gente que no es consciente y está alejado de su alma. Hay personas que no son conscientes de que están operando 100% desde un lado muy primitivo y están muy aislados de Dios, muy aislados de su conexión con el universo, con el todo. Y bueno, obviamente en este juego, ¿no? Que en el que estamos hoy, son como, viste, no sé si escuchaste, pero viste que en los videojuegos le dicen los NPC, que son personas como que están pero no están, viste, como que son parte de una estructura automática. Y bueno, yo siento que hay muchas personas así, muchas personas que no están conectando realmente con su corazón y con su alma. De hecho, siento que hay personas que caminan sin alma. Y bueno, y obviamente hay personas que sí, personas que estamos conectándonos con nosotros mismos, con nuestro yo superior, con nuestros guías, con lo que uno crea, si creen en Dios o en el universo, pero siento que esa conexión se transmite en fe y en amor, y muchas personas hoy están muy alejadas de la fe y el amor, y siento que despertarse viene por ese lado también, empezar a ser consciente desde dónde estás actuando, qué estás creando para tu vida, cuáles son tus pilares, en qué valores te estás basando. Hay mucha gente que está vibrando en miedo, en odio, en emociones de muy baja vibración, y eso los aleja cada vez más de su corazón. Y accionan desde ahí. Entonces son personas que literalmente están dormidas o prisioneras de una densidad de frecuencia muy baja y no son conscientes. No son conscientes que incluso esos estados están alterados también, porque sabemos que hay otros planos sutiles donde hay entidades o entes que en algún punto a bajas densidades también te persuaden, te alteran a nivel mental, y eso obviamente genera un apego, genera sí, como le dije al principio, ¿no? Una prisión mental. Yo siento que ahí despertar es eso, es darte cuenta de que no es todo como nos lo contaron y que tampoco hay que llevarlo a un plano en que, porque siento que hay diferentes etapas del despertar, ¿no? Siento que si bien uno puede despertar y darse cuenta de ciertas cosas, la búsqueda y el aprendizaje es constante. Yo siempre, a mí me gusta decirle a mis alumnos que estoy siempre en modo aprendiz. Uno puede quizás a veces ocupar rol, a veces sos alumno, a veces sos mentor o guía, lo que se le quiera decir, o lo que querramos etiquetarnos, ¿no? Como rol, pero en esa búsqueda en la cual vos le podés aportar un valor al otro, porque quizás está 2, 3 pasitos atrás a lo que vos has transitado, entonces te toca quizás en ese aspecto guiar un poco desde tu experiencia, y eso es lo más lindo, siento yo hoy en día, poder aportar a otros, guiarlos, justamente porque entendés que estuvieron en una situación en la que vos estuviste y vos lograste salir de esa situación, y a través de eso podés, obviamente, tener las herramientas acordes que esa persona quizás no tiene hoy, y vos sí podés aportarle algo. Y bueno, en ese aportarle algo, yo siento que hay diferentes etapas justamente del despertar, porque uno puede despertar y darte cuenta de que, bueno, que vivimos quizás en un sistema operado por gente a través de una creación ya bien planificada, y que hay un nuevo orden mundial y qué sé yo. Bueno, eso es toda información que obviamente que es como, siento que es como la primera, ¿no? Darte cuenta de que vivimos quizás en un sistema que está 100% programado para que viviremos en miedo, en caos, y no conectemos realmente con la fuente y nos alejen totalmente de nuestra espiritualidad. Pero bueno, después, una vez que te das cuenta de esa información externa, tenés que acoplarla, a transitarla vos por tu cuerpo.
Y ahí es donde empieza la segunda etapa, siento yo, del despertar. Ahí empieza una etapa en la cual tenés que hacerte responsable, tenés que hacerte cargo de por qué viniste a este mundo y qué es lo que viniste a hacer. Y ahí es donde empieza esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda interna de cómo me siento y cómo elijo sentirme, por qué me siento de esta manera y por qué actúo de esta manera, ¿no? Entonces ahí es donde ya no le echamos la culpa al externo, ¿no? No le echamos la culpa al sistema. Ahí ya nos hacemos cargo que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Entonces, una vez que tomamos conciencia, nuevamente elevamos nuestro nivel de conciencia, donde ya no le doy la responsabilidad al otro, sino me hago cargo de que yo soy el creador, comienza ese proceso también de autodescubrimiento constante y de reprogramación también, ¿no? Porque es un poco salirse de ese programa. Te das cuenta que estamos constantemente como saliéndonos de esa caja, y al salirnos de esa caja, obviamente que aparecen inseguridades, resistencias, porque claro, nosotros hemos creado un personaje a lo largo de los años, depende de la persona, si tuvo un despertar a los 20, o a los 30, o a los 50, cada uno tuvo un proceso totalmente diferente y experiencias de vida totalmente distintas que lo llevaron a distintos estadios emocionales, traumas y un montón de cosas que quizás vivieron, y en esa transición que les tocó vivir, tienen que aprender. ¿Por qué? Porque tienen que tomar conciencia de por qué tuvieron que transitar esas cosas. Y a través de esas cosas que transitaron fueron herramientas que le brindaron por pacto álmico, sabían que iban a pasar por todos esos procesos, porque a través de esos procesos ibas a despertar o ibas a aprender lo que tenías que aprender para seguir evolucionando en este proceso, en este juego. Entonces ahí se podría decir que es como el segundo nivel de conciencia, que es el me hago cargo y empiezo a evolucionar en ese proceso. Y bueno, yo siento que ahí, en ese proceso evolutivo en el que hoy me encuentro, en el cual estoy aprendiendo constantemente a cómo equilibrar mis emociones, a cómo conectar más con Dios, a cómo ser cada vez más una mejor persona, cómo conectar cada vez más con el amor, cómo poder aportar más valor, porque al fin y al cabo te das cuenta que no se trata de uno solo, de uno mismo, sino más bien de dar, de qué uno está dispuesto a dar en este proceso, en este camino. Y ahí es donde también lo conecto con mi propósito, porque si bien yo tomé conciencia de que mi propósito es comunicar, también lo conecto con mi otro propósito o está alineado, digamos, a la misma misión, que es enseñar, educar, guiar, aportar. En esa me gusta mucho enseñar, entonces desde qué lugar pude juntar ambos mundos, y fue a través de eso, ¿no? De poder decir, bueno, a través de la comunicación comunico mi verdad, pero a través de herramientas en las cuales utilizo justamente, ¿no? Las herramientas que nos provee este sistema, porque algo que me gusta también es decir, bueno, ok, ¿cómo equilibrio las cosas? ¿Cómo, porque más allá de que uno eleva, ¿no? Eleva, y ahí se podría hacer quizás un tercer nivel de conciencia, se podría decir, creo yo, ¿no? Que es donde hay una separación. Yo siento que hay gente que comienza a despertar y se pone muy espiritual, pero se aleja mucho de lo terrenal. Y yo siento que ahí hay un error, porque uno vino a jugar acá a este plano y por algo vino a jugar. Entonces, de eso se trata, ¿no? De cómo poder ganar este juego. Y en el ganar este juego yo siento que es vivir en paz, pero también vivir en libertad. El poder crear prosperidad a través de lo que vos querés hacer, a través de tu pasión, a través de lo que te enciende, a través de tu conexión con lo que viniste a hacer, poder generar prosperidad y abundancia con eso. Y no tener que padecer tu despertar, no tener que padecer tu espiritualidad, no tener que padecer y sentirte que no encajás, sino más bien tener herramientas que estén alineadas a tu propósito y de esa manera poder justamente construir una economía, construir y poder proveer a tu familia, poder conectar con más personas que estén en la misma frecuencia que vos. Y siento que ahí es donde también es como otro nivel. Siento que es como decir, bueno, ok, despertaste, entendiste cómo funcionan las cosas, te empezaste a ocupar de vos en tu evolución,
conectaste con tu espiritualidad, pero ahora materializalo porque siento que es también parte del juego ser una persona que puede proveer, que puede crear y que puede construir su independencia económica, que puede crear libertad, su libertad financiera, ¿no? Porque al fin y al cabo siento que este juego, con el primer nivel de conciencia, los que quizás están todavía sin darse cuenta de cómo funciona todo esto, están prisioneros porque ni siquiera son dueños de su propio tiempo, son esclavos modernos, son personas que todavía no se dieron cuenta de que lo más valioso que tienen ni siquiera son dueños de eso, porque otra persona es dueño de su tiempo. Y no tienen poder de decisión de cómo, cuándo levantarse, cómo y a dónde irse de viaje, en qué momentos. Y eso a mí siempre fue como lo que empecé a descubrir con el primer despertar, desde que me di cuenta de que no podía ser así, o por lo menos la vida que yo quería sembrar no iba a ser de esa forma. Cuando me di cuenta de que trabajando para otro, siendo empleado, la primera vez que tuve que pedir permiso para irme de vacaciones 14 días, dije, claro, esto es una mierda. Esto, o sea, ese fue como un vacío interno álmico, se podría decir, noche oscura, no sé, pero fue como un vacío de decir, claro, yo a partir de ahora, desde que ya terminé de estudiar, si yo elijo trabajar en esta empresa para toda mi vida, voy a tener que pedir permiso cuando quiero viajar, cuando quiero irme a otro lugar, y tengo que pedir permiso. Y tengo que esperar que me aprueben ese permiso, porque probablemente si no lo pido con anticipación y no hay otra persona delante mío, hay muchas probabilidades que no me den ese permiso y que me lo den en otros tiempos que yo no quiero, pero que la otra persona quiere. Entonces ahí fue cuando dije, claro, yo no soy ni siquiera dueño de mi tiempo en este momento. O sea, es que literalmente dependo de un tercero siempre. Y ahí fue como, bueno, comenzó esa búsqueda, ¿no? De emprender y todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que ahí contesté tu pregunta, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. Yo creo que además de vivirla, de vivir prosperidad y la libertad y la paz, también el chiste, por decirlo de alguna manera, es irradiarla. Porque si no, vos vivís, es tu círculo, y si te alejás, si te metes, digamos, en el mundo espiritual, pero te alejás del material, y no, porque te desconectás de uno de los dos y tenés que estar como en equilibrio. Entonces es como eso. Y también mencionaste, el otro día me llamó mucho la atención en uno de tus videos, que estaba como renaciendo otro Alex, que hubo muchos tipos de Alex, y el que este que viene es otro. ¿Cómo resumirías a ese Alex antes de tu despertar espiritual, sí, por decirlo de alguna manera? ¿Antes o el de ahora? No, el de antes, el del principio. El de antes, y mirá, el de antes lo definiría como una persona inconsciente que era consciente de cómo funcionaban las cosas, pero que no se hacía cargo de muchas cosas. O sea, no se hacía cargo de sus hábitos, de sus formas de pensar, de algunos comportamientos que no estaban alineados quizás a una versión elevada de ese ser, en el cual quizás hoy apunto a estar más alineado. Y una versión mía anterior era una persona que salía de fiesta, se drogaba, tomaba alcohol, que quizás tenía todas estas charlas profundas que estamos teniendo ahora, las podía tener, pero la tenía con una cerveza en la mano, con un vodka en la mano, con un porro en la mano. Entonces vos decís, ahí es donde yo tomé conciencia también la incoherencia, ¿no? Porque si vos decís, empezás a elevar tu conciencia, te das cuenta de que hay cosas que te hacen mal y que te alejan justamente, y son parte también de esto que hablamos, ¿no? Parte de este programa que busca distraernos y alejarnos de nuestro alma. Y bueno, una de esas cosas
justamente fue tomar conciencia de que si yo quería irme por un camino mucho más expansivo, tenía que alinearme yo con mi ser, con mi cuerpo, honrar mi cuerpo, ¿no? Uno de los procesos más lindos que he vivido estos últimos 2/3 años fue darme cuenta de que yo no cuidaba mi cuerpo, no lo cuidaba. Y bueno, y eso fue justamente el desencadenante que dije, listo, ya está, no más. O sea, no voy a naturalizar cosas que socialmente naturaliza todo el mundo y yo ¿por qué me etiqueto de esta forma? ¿Por qué actúo de esta manera? Entonces ahí fue como que terminé de darme cuenta de que si yo realmente quería actuar desde un lugar mejor para atraer resultados mejores también a mi vida, ¿no? Porque sabemos que ese camino no llega lejos, porque es un camino de malos hábitos, de incongruencia, que te lleva a vibrar en la mierda. Y al vibrar en la mierda, ¿qué podés hacer? ¿Qué comportamientos puedes tener? ¿Qué actitudes puedes tener? Si te rodeas de gente que quizás está en la misma, y son personas que están en algún punto tapando vacíos. Yo me di cuenta y me tuve que justamente transitar esas situaciones que me llevaron a darme cuenta de que yo vivía en un loop en el cual estaba escapando de ciertas cosas que yo sentía y que uno no se da cuenta, pero las hace por inercia y eso va tapando. Y bueno, se podría decir que era un Alex rebelde. Un Alex rebelde que sabía cómo funcionaba el sistema, que no quería laburar para otro, quería emprender, sabía que podía construir su propia libertad, confía en sí mismo y en sus capacidades, pero tampoco había una parte de un Alex que era totalmente incongruente y que era justamente esa forma de vida no estaba alineada quizás a una versión que hoy elijo ser. Y bueno, y en ese proceso también, o sea, yo me aventuré en esta nueva etapa a más que nada un desafío interno mío, que lo sentí de que quería volver a empezar con una cuenta nueva y ver qué tal. Y más que nada fue como algo más de autodescubrirme a mí mismo, con qué estoy resonando más, dejar un poco la dopamina de la otra red social y descubrirme también en este proceso, porque estoy en ese proceso también de desapego a, no te diría una versión mía anterior, porque la verdad que yo amo y honro cada cosa que viví, yo no estoy arrepentido absolutamente de nada, porque fue lo que me llevó a ser la persona que soy hoy. Sin embargo, quería hacer como un reset energético, se podría decir, y aventurarme, más que nada. Fue más que nada una forma en la que quería empezar a conectar quizás con un Alex mucho más, que toma más acción con sus redes sociales, que no se falla, que no duda. Yo venía cayendo mucho en la indecisión por malas decisiones que había tomado con mi cuenta de Instagram en su momento, y era como que todo el tiempo estaba ese pensamiento limitante de que me apegaba al pasado, y yo como que dije, bueno, pero si realmente sentís que puede llegar a ser por eso, que no avanzás de la manera en la que vos querés avanzar, y que encima no te permitís explotar tu máximo potencial, empezá de cero. Y esa reflexión y esa comunicación que te estoy compartiendo la tuve en una meditación que estaba meditando, y me llegó como, y bueno, pero entonces no avanzás por un lado, no avanzás por el otro, entonces ¿qué vas a hacer? Toma acción. Y bueno, ahí fue que al otro día, hablándolo con Ro, con mi pareja, me dijo, sí, si es lo que vos querías hace rato y no lo haces. Y no, porque obviamente uno a veces se apega, tiene miedo, y bueno, desde ese lugar fue como decir, bueno, animarme a desapegarme de eso y sentir que nace algo nuevo, y en ese algo nuevo es también esa búsqueda también constante de transmitir un mensaje de conciencia, no tanto hablando de conspiraciones y de todas esas cosas, sino más bien de algo mucho más profundo, de algo quizás donde yo hoy, por ejemplo, conecto mucho con la meditación, con el ir hacia adentro, con el hacerse cargo también,
de que estamos en un videojuego y que podemos jugar de la manera que queremos y si realmente nos alineamos con la frecuencia correcta. Que un poco yo ya hablaba un poco de esos temas, obviamente, en mi cuenta anterior. Siempre dije lo que quise en mi cuenta y si en algún momento la quiero agarrar de vuelta, seguiré transmitiendo de la misma manera, pero bueno, hoy estoy con una forma en la que estoy accionando mucho más y no desde el ego, desde la urgencia de buscar un resultado rápido, pero sí me invitó a esto, a incomodarme. Yo siento que más que nada, más allá de la nueva versión o vieja versión, es más incomodarme a mí mismo y en esa incomodidad que estoy dispuesto a hacer por mis sueños. Qué importante eso que decís, sobre todo esa última reflexión, el incomodarte por lograr tus sueños. Y hablando de renacimientos, ¿cómo surgió Rebeldes Conscientes? Bueno, Rebeldes Conscientes surgió primero de otra comunidad que estábamos creando antes de irnos de Argentina. Nosotros hicimos un evento que fue hermoso en la ciudad de Neuquén, que Ro desde allá y yo viví 4 años en Neuquén Capital, entonces cuando decidimos empezar esta vida nómade, un día, una noche se me ocurrió, de un día para otro, hacer un evento, ya que estábamos ahí. Yo nunca había hecho un evento holístico o espiritual o transformacional o ponele el nombre que quieras. Sin embargo, sentí como ese llamado y lo ejecutamos. Fue como, che, hagamos un evento. Y sí, ¿por qué no? Y bueno, dale, y vamos a darle, y listo, y fue. Y nos pusimos a organizarlo con ella, y en menos de 2 semanas la energía se movió, empezamos a publicar algunos videos, y bueno, a raíz de eso también había creado un ebook digital, hablando de esto que venimos hablando, ¿no? De la historia del universo, de las energías, un ebook que lancé también 1 semana antes, 2 semanas antes, y relacionando el nombre, que se llamaba Efecto Sinapsis, que Efecto Sinapsis nace justamente con ese nombre porque yo siento que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entonces el efecto sinapsis es como una analogía que llegué a descubrir un poco con respecto a que el universo es el reflejo de lo que somos nosotros a nivel cerebral, a nivel neuronal. Nosotros tenemos no sé si conocés la palabra sinapsis, es como la nueva conexión que se genera entre una neurona. De hecho, mi promo, Sí. La sinapsis es la conexión neuronal, básicamente. Claro, es la conexión nueva que se genera entre una neurona con la otra, y en esa conexión se genera como un potenciamiento neuronal, es como son nuevas neuronas que se conectan unas con las otras, lo cual genera un aumento en el nivel de la conciencia, se podría decir, a nivel cerebral. Entonces, si uno lo ve un poco más también desde el lugar energético y espiritual, uno también puede generar un efecto sinapsis en las personas, un efecto en el cual puede, haciendo consciente de que cada uno tiene su campo electromagnético, puede impactar de manera positiva o negativa en los demás a través de la vibración de la frecuencia que uno emite, ¿no? Entonces, nació un poco con de manera resumida, nació un poco con ese concepto del evento, y hicimos un evento transformacional, y de ahí quedó la gente muy contenta, muy feliz, muy agradecida, fue muy lindo, todo. Y bueno, de ahí dijimos, bueno, acá nació algo hermoso, o sea, nació algo lindo, y fue como también un poco alineados a ese propósito de viajar y poder vivir de lo que nos apasionaba. Y justamente el vivir de lo que nos apasiona es esto, ¿no? Es contribuir a crear una tribu, contribuir a aportar valor desde el despertar de la conciencia. Y bueno, y en esa búsqueda obviamente que fuimos avanzando, fuimos mutando, fuimos evolucionando, pasamos procesos totalmente que teníamos que pasar en otros países para poder hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para poder formarnos como maestros de vida, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? De poder pasarla, de haber estado en esos lugares nos da hoy la certeza absoluta de poder estar
guiando a otros en sus procesos, porque nosotros transitamos los mismos en cierta medida. Y bueno, de ahí nace también esto de que un día nos pusimos a pensar y como que a la hora de hablar de efecto sinapsis sentíamos como que el efecto sinapsis no se terminaba de entender, o quizás la persona no se terminaba, como que era muy rebuscado quizás el concepto, y de ahí nace decir, pero pará, ¿qué somos nosotros? Y ahí fue como la pregunta, y automáticamente se me vino a la cabeza esto: somos rebeldes, porque nos rebelamos contra el sistema en algún punto, en alguna medida, no queremos ser parte de ese sistema, de ese programa. Entonces hay una rebeldía interna en nosotros que nos mueve y nos despierta y nos da energía para accionar desde el corazón, desde el alma. Y conscientes porque, claro, lo hacemos desde la conciencia, desde elevar nuestro nivel de conciencia, de cuestionar, de hacernos cargo y responsables de que somos los creadores de nuestra realidad, y no le echamos ya la culpa al sistema, sino que nos hacemos cargo de que nosotros podemos cambiar, y cambiando nosotros se impacta en lo externo, desde adentro hacia afuera. Entonces somos rebeldes conscientes, porque nos rebelamos ante el sistema, pero de manera consciente. No vamos a tirarle piedra en la calle a un policía o a un banco. No, nos rebelamos sabiendo de que la forma de liberarnos de esta caja, de esta prisión, es reprogramando nuestra mente, es elevando nuestra frecuencia, es hacernos cargo de que nosotros dominamos nuestra propia energía, que nadie nos enseñó a dominar nuestra energía, pero nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestro campo electromagnético y de elevar nuestra frecuencia, y a través de esa elevación podemos crear y manifestar y poder aportarle valor a los demás y crear libertad, combinando ambos mundos, porque rebeldes conscientes como esto no somos solamente espirituales, sino que nos adaptamos a las herramientas que nos ofrece la Matrix, porque de nada sirve querer hacer los espirituales que te escapás y te encerrás en la montaña aislado de todo el mundo. No, o sea, estamos jugando, bueno, vamos a jugar con las reglas también que nos provee este sistema. ¿Qué reglas nos proveen? Y que hoy vivimos en un mundo digital y que cada vez va a ser más digitalizado y cada vez va a haber más inteligencia artificial, y es parte del juego. Entonces, o nos adaptamos o nos enfrentamos de manera negativa, en la cual sabemos que desde ese lugar no va a servir. Entonces, ¿cómo utilizo el sistema a nuestro favor? Por eso yo amo las redes sociales, a mí me encantan, me apasionan las redes sociales. ¿Por qué? Porque es todo cuestión de percepción. Si vos percibís que las redes sociales son una mierda, y sí, es lo que estás vos proyectando, porque claramente hay algo interno que no estás queriendo ver y ves todo negativo, pero es una proyección de cómo vos te sentís. Para mí las redes sociales son hermosas. ¿Por qué? Porque nos permiten, para mí, la tecnología también en algún punto, ¿sí? Sabemos que hay intenciones y cosas que nos van a superar a nosotros, porque hay intenciones quizás un poco más oscuras de gente que ha creado todo esto, pero también nosotros, como rebeldes conscientes, tenemos la capacidad, por ejemplo, como en nuestro caso, estamos comunicándonos gracias a la tecnología, gracias a eso estamos teniendo esta conversación, y gracias a internet, gracias a WhatsApp, estamos pudiendo tener esta conversación fluida que hace unos años era imposible. Y gracias a esta conversación quizás va a haber una persona, dos, tres, que van a escuchar, o más, quien sea, pero con que sea una sola persona que escuche esta conversación y que cuestione y se replantee algo en su ser, en su vida, y a partir de ahí tome acción para poder decir, loco, claro, yo estaba en esta y ahora no. Y que puede impactar positivamente en el otro por habernos escuchado a nosotros, es sagrado, es un milagro. Y gracias a eso es parte también de las herramientas que nos provee la Matrix. Entonces, ¿por qué me voy a poner en contra de todas esas herramientas? No, las utilicemos a nuestro favor, aprendamos de inteligencia artificial, aprendamos de crear contenido, de aportar valor, de poder utilizar Instagram, porque son los canales que hoy nos dan la posibilidad de que sin tener que pagar un peso, podés ser libre de subir un video y sin que te cobren poder conectar con otras personas, y de repente capaz esas personas se pueden transformar en tus amigos, en tus socios, en tus alumnos, o podés co-crear un evento, o podés hacer un montón de cosas sagradas que todas están alineadas al mismo fin, que es esto, el proveer, el despertar, el conectar, el poder elevarnos como comunidad, como humanidad. Y claro, es eso, depende de lo que uno tiene para aportarle al otro,
es cómo va a utilizar las herramientas a su favor. Entonces, ser un rebelde consciente básicamente es eso, soy consciente de que tengo todas las posibilidades para poder crear desde mi lugar y elijo comunicar mi verdad y elijo transmitir lo que a mí me hace bien y a través de eso vivir, subsistir, crear economía a través de eso. ¿Por qué? Porque si vos descubrís tu don y tu talento y podés crear un producto digital a través de eso, un ebook, una guía, un servicio, dar sesiones, ser coach, ser terapeuta o lo que sea que quiera hacer la persona, pero al fin y al cabo es conectar con su pasión, con lo que le hace bien, con lo que lo enciende y ponerlo al servicio, porque eso se trata la vida, de poner al servicio tus dones y tus talentos para ayudar a otros. Y cuando te conectás con esa energía de dar, de servir, no hay nada más expansivo que eso, que ayudar a otros. Y en esa ayuda de otros, el universo responde también, Dios responde porque es recíproco, porque el universo no responde porque vos le prendas una velita solamente y digas, ay, sí, quiero ser millonario, quiero esto. No, el universo responde en la medida que vos mostrás compromiso, disciplina, acción, porque realmente estás comprometido a ir por ese sueño. Entonces, en ese compromiso y en esa coherencia y congruencia que estás accionando y actuando, no le queda más que otra a Dios que bendecirte. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado en tus sueños y en aportar, en dar, en brindar, que no queda de otras. Es como que yo siento que hoy en día es qué estoy dispuesto a hacer y en base a eso que estoy dispuesto a hacer, qué compromiso tengo conmigo mismo y en base a eso qué acción voy a tomar para que suceda y en ese accionar es donde es como que yo siento hoy y lo veo, es como que voy a accionar tanto hasta que a Dios no le quede otra que decir, nada, bueno, o sea, este pibe acciona tanto que ya está, o sea, el éxito es inevitable para él, porque obviamente, y yo siento que Dios bendice desde ese lugar también a sus hijos, en la medida que los hijos realmente tienen la capacidad de poder recibir más porque dan. Y así sucede, y así siento que funciona también el flujo del dinero, la energía del dinero. Porque, y esto lo aprendí escuchando en un podcast que hablaba y que me gustó mucho de un mentor que hablaba de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te pregunto a vos, Mar, si vos fueses mamá y tenés 5 hijos, ¿no? Por ejemplo. Y de los 5 hijos vos sabés que hay uno que realmente administra bien el dinero, que el dinero lo invierte y que a través de eso que tiene ayuda a otros y potencia lo que hace. Y los otros 4 se van de fiestas, malgastan el dinero, se drogan, son malas personas con sus novias, con sus parejas. Vos como madre, si tendrías que darle dinero a alguno de tus hijos, por más que vos los ames a todos, porque por más que tengan malos hábitos o no tengan buenos hábitos, sabés que vos sos mamá y que son tus bendiciones los 5. Pero vos a quién le prestarías o a quién le confiarías tu dinero, por ejemplo? Al que invierte, por supuesto. Y bueno, así funciona. Yo siento que esa es la energía que uno va generando y va desbloqueando. A medida que uno es más coherente con sus hábitos, con su vida, con su forma de ser con los demás, en la forma en la que uno se percibe y cómo percibe a los otros y cómo se comporta en la vida, es como que vas desbloqueando niveles, o sea, es como que vas premiándote. ¿Por qué? Porque estás realmente haciendo bien las cosas. Y de eso se trata, de vibrar en amor, de ser agradecido, de estar dispuesto a dar. Y claro, en eso, obviamente que la abundancia, la prosperidad llega. ¿Por qué? Porque estás cada día más alineado, cada día más enfocado, más comprometido a eso, a servir. Y bueno, obviamente que hay otra gente que no. Y otra gente que ni siquiera se puede ayudar a sí mismo. Entonces, obviamente que de eso se trata, de también ayudar a otros a que comprendan que ser un rebelde consciente implica muchas cosas también. No ir en contra de un sistema. Es qué estoy dispuesto a hacer realmente para cambiar mi vida y por qué no cambiar la de otros. Qué importante eso que decís. El estar dispuesto a qué por cambiar, además de tu vida, un poquito el mundo. Y yo creo que
En realidad la tecnología en sí, siempre lo dije y lo sostengo, bien utilizada, es espiritual. O sea, ¿por qué yo voy a renegar de algo a ver, te pongo un ejemplo. Yo soy ciega y es real, digo, yo soy ciega y gracias a la IA puedo Sí. hacer un montón de cosas digo, que antes no podía hacer. Entonces, ¿por qué yo voy a renegar de algo tan maravilloso que bien utilizado es, creo yo, muy elevado? Digo, cada cual utiliza depende para el fin que utilices el medio, es bueno o no. Totalmente. Es que sin dudas, es que todo es una proyección, o sea, es como decís, si en tu caso, por ejemplo, ni hablar, porque vos tenés también otras razones físicas de decir, esto me está ayudando también aún más que a otros en cierta medida, pero que también es eso, es una herramienta, como todo en la vida, y cada uno le pone la intención. Es como todo, es como el dinero no es bueno ni malo, el dinero depende de quién lo tenga en la mano, y las intenciones de la persona que lo tenga en la mano. Entonces, hay muchas creencias limitantes con respecto a nivel colectivo, pero que también es parte del juego, ¿no? De la gente que ve mal las cosas es porque ve todo mal, digamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos desde el otro lado de la vereda, donde somos el puente. Yo siento que hoy Rebeldes Conscientes es eso, es ser puente entre ambos mundos, ¿no? De no ponerte de un lado o del otro, sino ser puente de que se puede ser una persona consciente espiritual y saber habilidades digitales. O sea, ¿quién dijo que no? Entonces, Totalmente. eh, y más aún, porque si vos tenés un propósito grande, yo veo gente que es terapeuta holística y que su don es ayudar al mundo, es sanar, es crear también conciencia con sus habilidades. Pero le tienen rechazo a una cámara, le tienen rechazo a ser visibles, le tienen rechazo a aprender cosas digitales. Y vos decís, no está entendiendo nada esa persona. Y esa persona yo siento que son personas egoístas, porque claro, se encierran tanto en la de ellos que en realidad no están dispuestas a dar. Porque si las personas realmente si las personas que realmente están dispuestas a dar, no ponen resistencias. Porque lo único que pone resistencias es el ego. Porque si uno realmente está operando desde el ser, desde el dar, desde la fe, vos vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para poder alzar tu voz, para poder ayudar a más personas. Y las redes sociales son un medio. Y si no estás dispuesto a ser visible en las redes sociales, en realidad no estás tan comprometido con ese propósito. Porque ya al momento de exponerte y de alzar tu voz, no querés alzarla, entonces no estás tan comprometido con ese propósito que vos decís. Totalmente. Porque nadie puede operar desde las sombras hoy en día. Si no tenés redes sociales, no sos nadie. Y es De, la realidad. de hecho, es que me impactó en realidad porque hoy utilizaste mucho la frase alzar tu voz y el lema bueno, de Radio Centaurus, que es mi proyecto, es Somos tu voz. Entonces me impactó. Qué lindo, mirá. No lo Eh, sabía. no, por eso me impactó porque lo usaste un montón de veces y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hablando de rebeldes conscientes y de lo digital, ¿qué crees que te diferencia como creador digital de otras personas que quizás se dedican a lo mismo que vos? Y yo siento que lo que diferencia es ser uno, ser auténtico. Eh, Porque cada persona es diferente. Entonces cada uno tiene su propia energía, su propia frecuencia. Y ya del vamos, ya todos somos diferentes. Porque hay personas que pueden estar enseñando lo mismo que enseño yo, pero no todos lo van a enseñar de la misma manera que lo enseño yo, ni yo voy a enseñarlo de la misma manera que lo enseñan otros. Entonces termina siendo una cuestión más de resonancia, que hay personas que resuenan más con uno, otras personas resuenan más conmigo. Entonces, yo obviamente que siento que soy diferente a los demás
por esa misma razón, porque soy auténtico y porque estoy dispuesto a dar lo que sea para que no solo yo y Ro crezcamos, sino que todos nuestros alumnos y todas las personas que nos rodean puedan expandirse también junto con nosotros. Entonces, como estoy dispuesto a dar, yo siento que es cuestión de tiempo de que todo se va a ir expandiendo cada vez más. Entonces, desde ese lado, por la intención, yo siento que no todo el mundo tiene las mismas intenciones. No todo el mundo realmente opera desde un lugar en el cual quiere ayudar a otros. Hay personas que quizás lo hacen un poco más desde esa búsqueda de prosperidad individual y no hay tanto enfoque por contribuir. Pero bueno, es cuestión de cada uno, ¿no? Cada uno con sus procesos y demás. Pero bueno, en mi caso siento que soy diferente ya del Vamos porque somos personas diferentes. Cada uno tiene una frecuencia distinta o opera de distintas maneras y eso nos hace justamente, eso es lo lindo de todo esto, que lo que cambia no es el negocio, sino la persona que conduce el negocio. Acá es como que no es el auto, sino quien lo maneja, ¿no? Entonces, Me podés tener encantan un tus Ferrari, pero analogías. no sabes manejar. ¿Cómo? Me encantan tus analogías, te juro. Gracias. Es que es parte de esto, ¿no? De poder ir comunicando y aprendiendo a comunicar con ejemplos, ¿no? Es parte de esto de poder ser cada vez más visual, ¿no? Yo mientras voy hablando voy imaginando y vos seguramente también. Entonces es como que lo ponemos en ejemplos y es como mucho más simple de entender cuando vemos decir, lo analizamos con ejemplos. Y literalmente es así. Yo siento que las personas que logran resultados en la vida es por ese motivo, porque se enfocaron en la persona, no en el vehículo. Porque negocios y habilidades hoy en día digitales, hay un montón que funcionan. Ahora, ¿qué es lo que realmente te resuena a vos? Porque esa es la clave. ¿Qué es lo que a vos realmente te enciende? Porque hoy nosotros, por ejemplo, estamos guiando a nuestros alumnos a que primero conecten con su propósito, que conecten con qué es lo que realmente les gusta. Porque la gran mayoría de las personas comienzan los negocios persiguiendo el dinero, porque quieren tener una salida de escape o un ingreso, pero después te das cuenta, o por lo menos a mí me ha pasado, que yo en otros momentos de mi vida he generado dinero en otros negocios, pero me sentía vacío, no me sentía que estaba elevando mi conciencia. Y cuando operás desde ese lugar, es una bomba de tiempo, ¿viste? Porque hay cuántos millonarios hay que se sienten vacíos, que no son felices, que pagarían fortuna y pagan fortuna a personas que los ayudan a sentirse mejor, porque no pueden encontrar, ¿no? Muchos piensan que la felicidad realmente está en eso, en la fama, en el dinero, y después se encuentran súper vacíos y hasta se quieren suicidar porque no saben, no le encuentran sentido a la vida porque escalaron tanto lo que supuestamente era la felicidad y están corriendo tan atrás de la felicidad que después se dan cuenta que cuando van logrando eso no lo satisface, no lo llena. Y ahí es donde empieza el vacío existencial, ahí es donde se derrumba y empiezan esas noches oscuras del alma para esa gente. Obviamente a mí me encanta decir que yo voy a ser el primer millonario de mi familia y lo voy a hacer. Y lo digo porque siento que también es parte de ser espiritual. Una persona que realmente conecta con Dios, conecta con todo lo que este plano ofrece, tiene que ser sencillo crear prosperidad. Porque justamente estás despertando y estás entendiendo que hay una forma mejor de jugar. Y que en algún punto estás muy en ventaja con los demás cuando empezás a darte cuenta de esas cosas, porque si haces bien y operás bien desde el lugar correcto, es cuestión de tiempo, porque mientras otros están vibrando en miedo y en caos y no se animan a ir por sus sueños, yo hace años que vengo peleando ahí y aprendiendo y evolucionando en el proceso, pero cada día me siento mejor, cada día me siento más agradecido, cada día me siento que estoy más alineado a mi corazón y crear desde ese lugar es la respuesta al fin y al cabo.
Entonces, cuando te vas dando cuenta de que es por ahí y que ya tenés certeza de haber pasado por diferentes lugares y haber aprendido y haberme equivocado, porque yo siento que eso es parte de la vida, las personas aprendemos mucho más cuando nos equivocamos que cuando te salen bien las cosas. Y a mí muchos años, o sea, a lo largo de estos últimos 10 años más o menos que emprendo, me fue muy bien y me fue muy mal. Y yo hoy agradezco a todo lo malo que me pasó, porque es lo que me hizo más fuerte, es lo que me hizo más consciente, es lo que me hizo también darme cuenta por dónde sí, por dónde no. Y obviamente hoy, con otra experiencia, habiendo vivido otras cosas, eh, tenés mayor poder de discernimiento, ¿viste? Tenés mayor evolución a la hora de accionar, a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de tomar decisiones. Y, y la vida todavía recién arranca, entonces imagínate que como todo lo que nos espera es maravilloso. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. ¿Y en qué se basa tu trabajo con las personas? Es decir, técnicas, herramientas, si yo hoy te digo, Alex, quiero ser tu alumna, ¿cómo sería el tema, digamos? Bueno, mirá, lo primero que nosotros hacemos, o por lo menos mis recomendaciones es que vean o en tu caso escuchar los videos que nosotros tenemos, donde trabajamos la mentalidad, primero ante todo. Nosotros tenemos una estructura en la cual primero la persona tiene que tomar conciencia de cómo está hoy, de cómo realmente se siente hoy, qué es lo que vino a hacer acá y cómo se siente. Porque si la persona no se siente bien, ese es el principal problema de la gran mayoría de las personas. Si viven con ansiedad, con miedo, con depresión, con vicios, primero tenés que ajustar eso, porque todo lo que hagas va a ser desde esa energía, si no. Entonces, si uno entra persiguiendo el dinero, se da cuenta que no es. Ayer nos pasaba justamente en una mentoría que tenemos los días miércoles, uno de los chicos, 57 años tiene esta persona, es el más adulto que tenemos en la comunidad. Y vos fíjate cómo las personas a veces disuelven su ego para poder aprender de personas mucho más jóvenes, y yo siento que es así. Yo también, a mí me ha pasado, yo hoy en día aprendo de pibes de 20 años y me encanta. No tengo ego de decir, este pibe, ¿qué me va a enseñar? Si yo tengo 34 y yo cuando tenía 18, este pibe estaba en pañales. No, eso es re antiguo. Yo aprendo mucho de pibes jóvenes que tienen mejores resultados que yo, tienen una mentalidad mucho más abundante, tienen capacidades que han podido adaptar más fáciles a su vida y por eso tienen mejores resultados. Y cómo no voy a aprender de él. Y bueno, a nosotros nos pasa también parecido con este alumno, por ejemplo. Y ayer dijo algo muy lindo que me hizo mucho sentido y reafirmó que estamos en el camino correcto, que dijo que él entró desde la urgencia, desde buscar un ingreso rápido, vía escape, ¿no? Es como que vos decís, bueno, la viniste cagando prácticamente casi toda tu vida y pensás que en 2 meses se te va a solucionar todos los quilombos que hiciste en toda tu vida, ¿no? Es como esa falsa ilusión, ¿viste? De decir, bueno, listo, ahora me paro de por vida con este super negocio y me hago millonario, ¿viste? Es como que esa falsa ilusión nosotros siempre los bajamos a tierra todos, ¿viste? Es como que nos gusta compartirles de que sí se puede vivir de lo digital, obviamente con fe y accionando. Les enseñamos un ABC de cómo crear su producto digital, pero nos gusta centrarnos mucho en esto, en el desarrollo personal de la persona, y nosotros nos basamos en algunos pilares que explicamos que son los no negociables. Los no negociables básicamente es como una filosofía nuestra, digo nuestra porque es también adaptada con Ro, en la cual no negociamos. ¿Qué no negociamos? Por ejemplo, no negociamos no levantarnos temprano. O sea, nosotros todos los días nos levantamos entre las 5 y las 6 de la mañana. O sea, ya levantarme a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, para mí no es activar temprano, digamos, ¿no? Otro no negociable es no entrenar mi cuerpo. O sea, no priorizarme a mí con mi salud. Otro no negociable para mí es conectar con la naturaleza. Yo no voy a pasar más de 2 días sin conectar con el pasto, bueno, en este caso acá con la arena, con el mar. Otro no negociable es que constantemente me estoy capacitándome, estoy aprendiendo herramientas nuevas.
estoy leyendo o viendo un video de capacitación, informando, dándole realmente información de valor a mi mente, escuchando a personas que están más elevadas y que te aportan un valor para poder seguir avanzando en esta evolución. Y bueno, son herramientas que nosotros explicamos y que, claro, una persona que, imagínate, capaz que entra con un conflicto de dinero, con malos hábitos y todo, obviamente que tiene que pasar por el proceso de conectar con su ser, empezar a transformar su mentalidad, porque acá es eso, la transformación también, es de darte cuenta de que nos han programado con creencias muy limitantes con respecto al dinero, con respecto al propósito, con respecto a los hábitos. Y claro, cuando mucha gente nos está pasando con alumnos que entran y se dan cuenta que, claro, la están recagando y no son conscientes que la están cagando en su vida. Que, no sé, comen mal, toman alcohol, que fuman marihuana. Entonces, claro, ayer estábamos hablando con otro alumno que dejó la marihuana. Y él incluso tenía un negocio de la marihuana, o sea, vendía grow shop y todo eso. Y el loco ahora quiere hacer videos hablando de por qué dejó la marihuana y su misión y su propósito es ayudar a otros pibes a que dejen la marihuana. Entonces vos fíjate qué lindo cómo se va transformando la persona cuando empieza a tomar conciencia que algo no le estaba haciendo bien y que lo había normalizado como que era algo bueno, pero cuando entró a un contexto, un entorno nuevo como el nuestro, se dio cuenta que la marihuana era justamente parte de nuestro no negociable. Nosotros no fumamos marihuana, entonces es una de las formas en la que decimos, no, o sea, yo no elijo drogarme hoy en día. ¿Por qué? Porque ya la viví también, ya pasé por esa etapa y yo sé que no me aporta absolutamente nada. Al contrario, me desalinea frecuencialmente, me distrae, me aleja, en cierta forma, de mi centro. Entonces, ¿por qué voy a depender de algo externo que no encima no me aporta? Y bueno, son esas cositas que, claro, en la medida que vamos pasando, mentoría a mentoría, video a video, la persona va empezando a tomar conciencia y bueno, ahí ya queda en su responsabilidad, ¿no? Cada uno toma su propio compromiso, como todo en la vida, ¿no? Hay personas que avanzan más que otras. ¿Por qué? Porque otras están dispuestas a comprometerse más que otras. Pero bueno, eso es un poco lo que, y obviamente llevándolo a las habilidades digitales, lo conectamos obviamente con que la persona pueda conectar con su propósito, descubra qué es lo que más lo enciende. Y con la inteligencia artificial, nosotros tenemos un método que en 30 minutos la persona puede tener su ebook armado y en los otros 30 minutos puede armar la página de ventas. Entonces, claro, le volamos la cabeza a la gente por ese lado porque, claro, imagínate que uno que ya viene hace tiempo con esto en lo digital, hace 2 años, tener que armar una página de ventas era muy difícil, era caro. Vos tenías que pagarle a una persona y capaz la persona te cobraba $1.000 por hacerle una página de venta. Nosotros nos pasó. Nosotros cuando estábamos armando todo este proyecto de Efecto Sinapsis, le hablé a un diseñador y me quería cobrar $1.000 por armarme toda la página. Y claro, yo en ese momento no sabía ni hacer una página, entonces dependía siempre de otro. Hoy en 30 minutos te hago 3 páginas si quiero. Entonces, fíjate vos, wow, qué lindo que es estar conectado con esta información y estar adaptándote constantemente a los cambios. Bueno, eso es una de las cosas que Ro siempre menciona en las mentorías de ser adaptable al cambio. Y nosotros, los rebeldes conscientes, yo siento que somos eso también, nos adaptamos, porque hoy estamos vibrando en sintiendo desde este lugar de las habilidades digitales, pero nadie está exento de que todo evoluciona. Entonces, hoy estamos adaptándonos a la inteligencia artificial, adaptándonos a una plataforma que es donde vendemos los productos que se llama Shopify. En un año, quién sabe. Pero bueno, mientras tanto estamos siempre alineados, siempre informándonos, siempre capacitándonos, siempre justamente esto, alineado a personas que están siempre con toda la información, con todas las nuevas tendencias, porque el mundo va evolucionando muy aceleradamente, entonces constantemente te invita a eso, a estar informado, a estar aprendiendo. Nosotros somos los primeros, así como nosotros enseñamos, somos muy buenos alumnos también, o sea, nosotros invertimos constantemente en nosotros. O sea, aparte de promover esto de ser congruentes, nosotros somos 100% congruentes. Nosotros este último mes invertimos en 2 mentorías nuevas.
pagamos un año completo, hicimos vitalicio en una mentoría de una persona que sabe muchísimo a nivel Latinoamérica en publicidad y marketing, y nosotros estamos en ese entorno. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque nuestro compromiso está con nuestra comunidad, y nosotros seríamos muy poco congruentes si dejamos de invertir en nosotros. ¿Por qué? Porque limitamos y le ponemos un techo también a la gente que está aprendiendo con nosotros. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo está constantemente dispuesto a invertir mes a mes en habilidades nuevas, en seguir capacitándose. ¿Por qué? Porque es dinero. Y hay gente que está muy arraigada al dinero y que invierte 1.000, 2.000, 3.000 dólares en una mentoría nueva todos los meses. Y, Pero bueno. y hablando de cambios, ¿cuál crees que es el mayor cambio que enfrentan quienes ingresan a Rebeldes Conscientes? Cambios personales, digamos, y también los obstáculos que tienen que sortear. Muy buena pregunta. Mirá, los mayores obstáculos, uno mismo. Uno mismo y su propio ego, se podría decir, sus propios pensamientos, sus propias creencias, su falta de fe, sus miedos, sus inseguridades. Todo lo que los ha limitado hoy en día a llegar hasta acá. Yo siento que la vida es un espejo, ¿viste? Entonces, claro, vos entrás, decís, bueno, tomé la decisión, ok, listo, invertí en capacitarme, en aprender, porque esto siento que me va a ayudar. Ok, bueno, listo, ese es el primer paso. No, ese es el primer comienzo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenés que poner el trabajo, ahora tenés que comprometerte a conectarte en vivo con gente, tenés que empezar a conectarte con vos mismo para poder ver qué estás dispuesto a cambiar, porque, claro, la persona, lo primero que nosotros le decimos es que vos no vas a ser la misma persona que sos hoy, porque así funciona, uno va transformándose en el proceso. Entonces, claro, ¿qué persona, uno mismo también? O sea, literalmente yo no voy a ser la misma persona en un año. De acá a un año vos tampoco vas a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque en un año vas a vivir otras cosas que te van alineando o desalineando, se podría decir, porque puede ser ambas cosas, pero estamos en constante evolución. Entonces, si una persona inicia, por ejemplo, de cero, y quiere ser exitosa, por ejemplo, en los negocios digitales, claramente cuando sea exitosa en los negocios digitales, no va a ser la misma persona. Entonces, ya tiene que empezar desde ahora a operar como opera una persona que ya logró éxito en eso. Y claramente no va a ser de la misma manera que piensa hoy. No va a ser no van a ser ni los mismos hábitos, no va a ser ni la misma disciplina, no va a ser. ¿Por qué? Porque, claro, va a ser una persona totalmente distinta porque se está moldando a una nueva versión de sí mismo. Entonces, claro, el primer obstáculo es ese, las resistencias al cambio. Las resistencias a dejar malos hábitos, la resistencia a quizás alejarse de gente que no te hace bien. Eso es un primer golpe. Darte cuenta de que quizás tus amigos de toda la vida no son las mejores personas que quizás están alineadas a lo que vos hoy elegís como filosofía de vida. Y ahí entra el desapego. Porque yo hablé el otro día de mi video con el desapego, y es que el desapego refleja mucho en las personas. Algunas personas se apegan tanto a su entorno, por más que no le hagan bien. Es como esas personas que, por ejemplo, tienen una pareja y que no la sueltan por costumbre. Capaz que la persona no la respeta, quizás no la maltrata físicamente, pero la maltrata psicológicamente. Y en el fondo ya no hay tanto amor. Pero sin embargo siguen estando. ¿Por qué? Por apego. Por miedo a estar solos, por miedo a tener que volver a empezar de cero. Y claro, ahí entra también todo esto, ¿no? De que, claro, las personas quieren tener resultados, quieren tener éxito, quieren viajar por el mundo, quieren tener libertad, quieren lograr tantas cosas. Pero bueno, ¿qué están dispuestas a hacer para realmente vibrar en esa frecuencia en la cual ya lograron eso? Y eso implica tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tenés que tomar? Y muchas veces estar en soledad. Porque si tu entorno, tu viejo entorno, tu entorno actual, no te ayuda en nada, no te suma en nada, porque tenés amigos que lo único que hacen es invitarte a tomar cerveza, o tenés un entorno familiar que lo único que hace es ver televisión y hablar de chismes,
y quejarse de la política, o son súper religiosos, conservados, y que juzgan con todo el tiempo al que hace otras cosas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir acoplando a esa misma conciencia colectiva en la que estás vibrando, o vas a alinearte a un entorno que sí realmente está direccionándote a lo que vos querés lograr? Porque claro, ahí es donde entra el efecto ¿no? El efecto, viste, que la gente no entiende, viste. Cuando vos hablas de un movimiento o de algo, viste, lo ven como una secta o algo raro, viste. Y claro, vos decís, no, o sea, lo ves diferente, ¿por qué? Porque claro, tenés que en algún punto alejarte de gente que no te está haciendo bien. El tema es que, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para realmente lograr tus metas? Y obviamente que eso implica tener un entorno nuevo, y en ese entorno nuevo, yo por eso me río, porque a nosotros no nos ha pasado todavía, pero en otro momento de mi vida lo veo en las redes, ¿viste? Que la gente que no entiende nada de la vida, o no entiende nada y juzga nomás, juzga sin saber porque nunca vio nada, ve todo esto así, esos grupos y todo, que hablan de la conciencia y todo, como sectas, ¿no? Y no se dan cuenta que la única secta en la que viven es este sistema, que te quiere preso, esclavizado, dormido, distraído, perdido en vicios, viendo la tele sin cuestionar, dormidito, comiendo mal, alimentándote mal. Y claro, esa es la mayor secta que hay, y ni siquiera se dan cuenta. Y claro, cuando ven después gente o pibes que están creando un movimiento nuevo, que están hablando de hábitos, de conciencia, espiritualidad y qué sé yo, y más vale que les va a doler en el ego. ¿Por qué? Porque su ego se resiste. Qué Y magnífico. Perdón que te interrumpa, sí. pero qué magnífico lo que decís. Es que ver más allá, de hecho, me resuena mucho lo que decís, porque surgió como eso, como algo de un lugar de entrevistas donde la gente pueda ver más allá de lo convencional, de lo que la sociedad te permite ver, y no es siempre lo mejor, digamos, o lo real, porque eso lo decís vos, tu corazón. Uh-huh. Es que claramente la gran mayoría de las personas no es consciente de que actúa por un efecto automático. Nos dijeron que vivamos de esta manera y uno lo adaptó como una creencia propia, y el 95% de nuestros pensamientos en realidad son influenciados. Y cuando te das cuenta que decís, wow, el 95%, eso, yo la primera vez que escuché esa estadística de un mentor también de desarrollo personal, Bob Proctor, que habla de un libro que se llama Salto Cuántico, que es muy bueno. Él hablaba de esto, de que el 95% de nuestros pensamientos son influenciados. Y cuando dijo esa frase, yo dije, claro, es verdad. Porque yo, ¿por qué pienso de esta manera? Y muchas veces te empezás a dar cuenta y tenés pensamientos que no son tuyos, pero fueron apropiados. Vos los apropiaste como tuyos, pero son pensamientos de otros. Porque alguien cuando eras chico te dijo tal cosa y te dijeron que esto funcionaba así, te dijeron que esto era así. Y claro, te fuiste amoldando y aceptando esa realidad, que claro, cuando vas creciendo y te fuiste amoldando cada vez más, te vas perdiendo cada vez más de tu esencia. Entonces es más difícil todavía, es más difícil adaptarte al cambio. ¿Por qué? Porque todas tus creencias se están resistiendo ante vos. Y ahí es donde mucha de la gente se quedan. Yo tengo muchos amigos que saben información tremenda del sistema y bla, 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 pero no mueven el orto para su vida, para cambiarla. Entonces, ¿de qué sirve saber cosas o saber un montón de información si después te vas a quedar en el mismo lugar? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque están perdiendo, no tienen fe, están vibrando en miedo, no confían en sí mismos. Entonces son un producto más del sistema, porque justamente están operando desde la emoción y la frecuencia que quiere este sistema que operes, que es con falta de fe. Pero cuando vos te vas desde el lado de la fe, de confiar en vos, de creer que realmente podés, de creer realmente que podés lograr algo grande en tu vida, más allá de algo grande o no grande, simplemente el hecho de poder ser fiel a vos. Porque es muy simple, si algo no te gusta,
¿por qué lo seguís haciendo? Si lo haces solamente por dinero, buscate otra cosa para que realmente te encienda. Bancate el proceso, obviamente, pero busca algo paralelo para poder subsistir, obviamente, porque claramente hay que vivir, hay que pagar cosas, pero no te quedes solamente con eso. Y eso es lo que yo nunca voy a entender, gente que se queda quejándose de su vida, pero no hace nada para cambiarlo. No crea nada en paralelo ni siquiera. Y bueno, así va la gente por la vida. Y por eso mismo también, es lo único que hacen es quejarse, hatear. ¿Por qué? Porque es una proyección de su vida miserable, y como todavía no aceptan realmente el don que Dios le dio, siguen ahí por el mundo. Y lo peor, bueno, obviamente hay gente que se calla y no dice nada, no se queja ni nada, pero hay gente que sí se queja y tira toda su oscuridad, toda su mierda en otros que sí se animan, que sí están luchando por sus sueños y que inspiran a otros. Pero bueno, hay gente que los ve a esos como vendehumos. Es que No, este es un vendehumo. yo creo que la gente que tira hate habla más de lo que son ellos que del hateado en sí. Entonces, nada, no queda otra que dar vuelta a la página y seguir haciendo. Es que yo creo que cuando hacemos realmente lo que nos apasiona y seguimos nuestros sueños, no hay nada que nos entorpezca en el camino. O sea, si querés caminar conmigo, perfecto, y si no, bueno, vos te quedarás atrás. Yo voy a volar. Totalmente. Y ya para concluir, ¿qué le dirías a alguien qué maravillosa entrevista, además, déjame decirte, pero qué le dirías a alguien que quiere comenzar con esa rebeldía del despertar? Que analice primero hoy cómo es su vida, que se haga las preguntas difíciles. ¿Realmente sos feliz con la vida que tenés hoy? ¿Realmente estás contento con la gente que te estás rodeando? ¿Realmente estás feliz con los hábitos que tenés hoy? ¿Con la vida que estás creando? Y si las respuestas son no, llegó el momento de que empieces a crear una vida nueva, porque es momento de hacerse responsable de que no podemos echarle la culpa a los demás. Nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Y que esas personas que tomen conciencia de eso sepan de que no están solos, no están solas. Que hay locos y locas dando vuelta como nosotros, ayudando a otros a no caminar solos y animarse al proceso de transformación, de evolución, de aprender a dominar su propia energía, de aprender a ser conscientes, pero también después proyectar la energía en un negocio. Para mí no hay nada mejor que combinar ambas cosas. Ser emprendedor, poder crear tu propia libertad a través de un servicio, a través de una habilidad digital. Eso es maravilloso porque es lo que te permite ser dueño de tu tiempo. Y no hay nada más lindo que ser dueño de tu tiempo. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vos y estoy acá recostado con las notebooks acá al lado, y así trabajamos. Si queremos, nos vamos ahora en un rato a la playita, a ver el atardecer, volvemos, hacemos un video, voy a grabar unas clases para los alumnos, y yo estoy vibrando en eso, haciendo lo que me gusta y disfrutando de mi vida, pero porque en algún punto de mi vida no me sentí satisfecho tampoco con la vida que estaba llevando, y tuve que accionar en base a eso. Porque sabía que si yo me quedaba de brazos cruzados, nadie me iba a venir a regalar nada, entonces tenía que yo hacerme cargo y cambiar las cosas. Y creo yo eso, es hacerse cargo. Si querés empezar este proceso del despertar, es hacerte el cuestionamiento necesario de tu propia vida y actuar en consecuencia. Si no sos feliz, no estás tranquilo con la vida que llevas, bueno, empezá a buscar herramientas que te saquen de ese lugar, que te saquen de esa, que te empiecen que te empieces a moldear a una vida diferente. Y todo nace por empezar a ser consciente justamente de eso, de la vida que querés, porque la gran mayoría de las personas se enfocan en lo que no tienen más que en lo que tienen. Y ese es el principal problema. Si vos todo el día estás pensando en todo lo malo que te pasa o lo que no tenés, y vas a seguir atrayendo eso.
En cambio, si sos una persona que escribe sus metas, escribe lo que quiere, lo que siente, agradece a Dios, al universo, agradece poder estar vivo, poder tener salud, empezás a vibrar en otra frecuencia y empezás a escribir lo que querés y lo que sentís, y vos empezás a hacerte cargo de que ahí está la dirección. El tema es que no le estás dando dirección a tu vida, y si no le estás dando dirección a tu vida, ¿cómo puedes pretender que tu vida se alinea a lo que te hace feliz si vos ni sabés lo que querés para tu vida? Entonces empezás a hacer esas preguntas, y una vez que tomes conciencia de eso, actúa en consecuencia. Y para mí la respuesta es trabajar tu ser, pero aprender una habilidad digital para poder ser libre. ¿Y dónde se pueden contactar quienes quieran comenzar a ser parte de tu comunidad? ¿Cómo, bueno, tus redes sociales, todas esas cosas que se dicen al fin? Adelante. Sí, en Instagram nos pueden encontrar con Rebeldes Conscientes guión bajo. Rebeldes Conscientes guión bajo es nuestro Instagram. Y bueno, mi Instagram nuevo, porque yo tengo dos, el antiguo era Despertando con Alex, pero ahora el actual es Soy Alex Morales con doble S. Igual, si te parece, Ese los es- dejo en la descripción del video, así que Bueno, que nos sigan ahí, y que bueno, que en Rebeldes Conscientes ahí van a encontrar más información de todo esto que estamos haciendo, de todo lo que estamos creando, de todo lo que estamos... Y bueno, y también aprovecho y te cuento que todos los viernes tenemos encuentro gratuito. Todos los viernes nosotros estamos justamente, como te dije, entregados a este proceso de dar. Entonces, si alguien está escuchando y dice yo no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, bueno, no hay excusas. O sea, si vos querés cambiar, todos los viernes en vivo nos podés encontrar y abrimos una sala en vivo a través de Google Meet y damos una capacitación de 1 hora y media más o menos, donde hablamos de diferentes temas como este. sí, de hecho no me pude sumar en la mentoría pasada, del viernes pasado, porque se me pasó, la verdad, pero en este voy a tratar de estar porque sí me interesa muchísimo. Agradecerte antes de despedirme, por supuesto, Alex, fue una maravilla de entrevista, o sea, yo estoy, quiero ser soy rebelde, la verdad. Muchísimas gracias de todo corazón por haber resonado y obviamente también por la invitación y por todo esto que estás creando. La verdad que te felicito y bueno, a seguir expandiendo la conciencia, que estás por muy buen camino y es por acá, realmente es por acá. Animarse a comunicar y alzar la voz y a llegar a más y más almas a que puedan conectar con su poder interior, y de eso se trata. Así que te felicito a vos por este proyecto hermoso y muchas bendiciones. Bueno, será nada, hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá, ver más allá, ver más allá, ver más allá, ver más allá. A los otros les quedan los universos, a mí la íntima penumbra y el hábito del verso. Jorge Luis Borges. Hay historias que marcan la piel, pero también el alma. Este libro nace de las heridas y de la luz que brota cuando nos animamos a mirar más allá del dolor. Entre recuerdos, silencios y despertares, los invito a recorrer un viaje profundo. El de una niña que aprende a sobrevivir entre sombras, el de una joven que se atreve a nombrar lo innombrable, y el de una mujer que resurge como el ave fénix, encontrando en la espiritualidad y en el amor propio un camino de sanación. Cada página está atravesada por preguntas que nos interpelan, por fragmentos de la vida real que se vuelven espejos, y por esa fuerza invisible que nos recuerda que siempre es posible volver a empezar. Este no es solo un relato personal, es un abrazo a quienes sintieron alguna vez que estaban atrapados en sus propias paredes, y una invitación a descubrir que incluso en el dolor más profundo habita la semilla de la transformación. Comparto mi historia con la certeza de que cada lector puede buscar la suya, reconocerse en ella y así poder ver más allá.
No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Mario Benedetti.